Buenas tardes, continuando con el show de actualidad del Mostrador Televisión. Estamos ahora con Rodolfo Gárate, periodista de la Universidad Diego Portales, documentalista, productor independiente, para conversar del documental Sitio 53, referido a la situación de la comunidad Quepucarralco en el Alto Biobío. Bienvenido, Rodolfo. Hola. El documental Sitio 53 es realmente impactante como un relato periodístico muy objetivo, muy veraz, ¿ya? Aparentemente muy plano sobre un hecho que es profundamente humillante, que es la inundación de un cementerio indígena. Exacto. ¿Cómo nació primero la idea? ¿Cómo logró este documental? Porque es un documental de una denuncia muy fuerte, vamos a referirnos a eso, pero además cómo logra ser exhibido, aunque es poco conocido, ¿no? Bueno, para comenzar, decir que esta historia yo la vi en una pequeña nota que salió publicada en el diario La Nación, papel, que sabemos que ahora va a dejar de existir además. Y me llamó la atención porque esa nota decía que contaba la historia del cementerio inundado y además agregaba el dato que se hicieron estudios que decían que era muy probable poder rescatar el cementerio desde el fondo del lago y recuperar los restos de estas personas. Cuando me enteré de esto a través de esta nota me dio un impulso de registrar este hecho. Dije, esto es único y irrepetible, hay que estar ahí. Y al poco andar me di cuenta que esta era una historia mucho más grande que solamente ir a grabar este evento puntual. Me puse en contacto con la gente de la comunidad Quepucarralco a través de su dirigente María Curriao, que es la protagonista del documental, y me enteré de esta situación que para mí me pareció francamente escandalosa. Y con esta historia yo la empecé a trabajar. Y se dio en paralelo que se abrieron las bases de un concurso que se llama DocTV. Este concurso es un fondo internacional donde ponen dinero distintos gobiernos de Latinoamérica para poder realizarlo, el gobierno chileno, y son gestionados localmente a través de las televisoras públicas de cada uno de estos países. Y lo que te pide este concurso es hacer documentales de autor para la televisión. Básicamente es una estrategia de difusión para ganar un espacio en la televisión donde los documentales tienen un espacio reducido de emisión, por decirlo de una forma. Presentamos este proyecto, acá en Chile gestionado por Televisión Nacional de Chile. Se presentaron alrededor de 30 proyectos y afortunadamente nuestro proyecto ganó. Y así se creó este espacio para poder emitir este documental. Una cosa, para que nuestros telespectadores se ubiquen en el tema. Estamos hablando de Ralco, la represa Ralco, ¿no es cierto? Y este es uno de los temas vinculados a la represa Ralco, que significó un largo conflicto durante los gobiernos de Ricardo Lagos, fundamentalmente, y previamente el de Eduardo Frei, que fue el que hizo la concesión a la empresa Endesa. Una de las cosas que deja constancia tu documental es que empezó la inundación antes que el proyecto estuviera totalmente aprobado. Exacto. Es decir, se inundó un cementerio que tiene un vínculo ancestral, un vínculo de cultural profundo con una comunidad indígena de la zona y a nadie le importó. O sea, lo hicieron sencillamente, dijeron, mira, avisamos y lo hicieron. Este es un acto de humillación profunda. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, yo me hacía la misma pregunta que te haces tú, ¿cómo es posible? Para mí, como lo decía el otro día en una entrevista también, esta es una historia que demuestra el ninguneo que hay en forma institucional, social, económico, cultural, hacia nuestros pueblos indígenas, donde básicamente se da una situación muy extraña que ellos no existen en los medios, muy poco
muy pocos medios se preocupan de cubrir este tema, y la huelga mapuche trizó un poco eso, lo hizo visualizar en forma nacional. Pero este documental muestra esa humillación constante y que a nadie le importa. Dice, pero esto tiene actores, así como tiene a María Curriao, ¿no es cierto?, que es la actora desde la sociedad que demuestra los esfuerzos de la comunidad por rescatar el vínculo con sus muertos. Exacto. ¿No? Esto tiene además actores concretos de la política. Aquí tiene un actor, presidente de la República, que da por competencias legales, ¿no es cierto?, hace la concesión eléctrica. Exacto. Y es creo que un decreto de finales de los gobiernos de la concesión respectiva, el decreto que lo publica de finales del gobierno de Eduardo Frei, ¿no? Pero esto tiene personajes además como ex altos funcionarios, o sea, uno de los directivos más altos de Endesa es Jorge Rosenbluth, que es un ex funcionario, alto funcionario del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. En las comisiones de hombres buenos que van al Alto Biobío participa incluso Ricardo Solari como hombre bueno en la comisión que va a tasar y evaluar, y uno empieza a buscar, ¿no es cierto?, los actores de la humillación y se encuentra con una cantidad de personajes del gobierno de la concertación, de la empresa, impresionante. Yo creo que lo que sucede con una empresa en particular como Endesa Chile es que es una empresa que representa el cruce de los intereses comerciales y políticos en nuestro país. Si tuviste la oportunidad de ver el documental, en una escena se hace cargo, se hace patente, vemos personajes como Jorge Rosenbluth, vemos a Jaime Esteves, también miembro del directorio de Endesa, y son personas que tienen carne, tienen pasado y se supone que tienen una sensibilidad a este tipo de temas, por ejemplo, la desaparición de personas, de los muertos. Bueno, Jorge Rosenbluth era miembro activo del Partido por la Democracia, Jaime Esteves, miembro activo y fue dirigente del Partido Socialista, entonces hay socialistas, demócratas cristianos, PPD, con gente de la UDI, de derecha, o sea, este es el maridaje de los humilladores de Chile, eso es lo que quiere decir el... Yo creo que el documental deja constancia de ese maridaje. Es muy fuerte. Es muy fuerte, realmente. Hay un escritor, un ensayista, politicólogo inglés de origen indio, Avishai Margalit, que tiene un libro que se llama La Sociedad Decente. Y dice: las sociedades decentes son aquellas que no humillan a sus ciudadanos. Así empieza, así define la decencia de la sociedad. La humillación de inundarle un cementerio a una comunidad indígena que tiene un vínculo de tierra, además que se llama mapuche, es decir, tierra, es parte de su nombre como etnia. ¿Sabes? Te quería comentar algo a propósito de eso. Yo siempre me propuse, al hacer este documental, no hacer un documental indigenista. No porque no crea que se tengan que hacer, me parece muy bien que se hagan. Pero este documental deja constancia de algo que le pasó al pueblo pehuenche en particular. Pero nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros, si uno se interpone entre el camino de intereses tan grandes como una empresa como Endesa. Pero ¿tú crees que Endesa, por ejemplo, o alguien inundaría el cementerio israelita de Pudahuel? ¿O el cementerio general o el parque del recuerdo? Yo creo con el tiempo que si es necesario para estas personas, eventualmente lo podrían llegar a hacer. ¿Me entiendes? Porque finalmente esto es como estar en una sociedad en peligro. Si finalmente mi situación particular afecta a los intereses políticos y comerciales de gente muy influyente, se va a hacer. O sea, este es un caso particular, pero lo vemos por todo Chile. En el norte con la minería, la escasez de agua, en el sur con las grandes hidroeléctricas. El otro día miraba en la escena de la industria que el gran empresariado en Chile pide que se hagan más termoeléctricas en nuestro país. Y en paralelo veo una nota en Televisión Nacional de Santiago Pavlovich que ve los costos de las termoeléctricas en la zona de Ventana. Dramático. Uno de los altos índices de cáncer de nuestro país está en esa zona, a propósito de esta industria altamente contaminante. Entonces, veo dos países que no dialogan. Finalmente, uno que quiere y va a poder explotarlo y va a haber una
institucionalidad que lo va a apoyar y otro país que no es escuchado y que es pasado a llevar, como en el caso del cementerio. Ahora, en este caso específico, no se trataba de oponerse a la construcción, sino de sacar antes y de hacer el traslado del cementerio antes. Eso agudiza la falta, quizá, por decirlo de una forma. Y entonces ya no se trata de la oposición, o sea, no es un justificativo por la oposición a la construcción, sino simplemente es omitirse de cumplir una obligación que la ley y los tratados internacionales le imponen. Porque es más fácil en Chile pagar multas que hacerse cargo realmente de las mitigaciones para estos grandes proyectos. Esto es lo que deja, a mí me impresionó mucho porque lo que el sitio 53 va mostrando, de una manera muy simple, es que la autoridad pública se omite o interviene después para ver qué es lo que se puede hacer. Es decir, el acto de rescatar con marinos, con gente que hace... Antropólogos subacuáticos y todas esas cosas. Es como una locura porque el tema es antes. El tema está antes, es decir, antes de inundar. Pues se trata de un lugar sacramental para los indígenas. Por supuesto, y sabes que es algo que me contaban los pehuenches allá en la zona, por ejemplo, cuando se fueron a hacer los primeros estudios a la zona, después de que ellos prácticamente rogaban que por favor los ayudaran a solucionar esta situación, es que la empresa entregaba planos que no correspondían a la realidad o negaba la existencia del cementerio. Entonces tú decís, ¿cómo puede suceder eso? O sea, ni siquiera tratar de arreglar la falta. Y nada, y la dimensión más humana, cuando ellos se dieron cuenta que el cementerio se inundó, vivieron situaciones dramáticas de decir, esta humillación no tiene nombre, nos pueden pisar hasta con esto. Y eso, cuando nosotros íbamos con el equipo, volvíamos muy, muy tristes de ver una situación que pase esta situación en nuestro país. Una de las cosas que ocurre es que mientras se van tomando decisiones, está ocurriendo, una de las cosas es que se abre un camino por otra comunidad, ¿no es cierto?, para acceder al agua, digamos, que cubre el cementerio y poder hacer rituales sobre el agua y no sobre la tierra, ¿no es cierto? Y se ve entonces un incidente de primero de noviembre, de Día de Muertos, Día de Difuntos, además porque uno de los caminos de acceso a otro cementerio está cerrado. Exactamente. Eso demuestra lo delicado de la intervención de estos grandes proyectos hidroeléctricos cuando llegan a las comunidades, que se altera todo, no es algo que aquí va a haber una relación de buen vecino, todo cambia. Ahí se ve pelear a dos comunidades, ¿no? Ya empiezan a pelear entre ellos, y como lo dice el papá de María Correado en el documental, este señor que ya murió, y fue un gran opositor al proyecto, dijo, si esta empresa nos quiere romper como comunidad, y si nos rompemos como comunidad, nuestra cultura desaparece. Y esa escena demuestra eso, que incluso el otro cementerio que hay ahora para poder ir a visitar a los muertos que murieron posteriormente a la inundación del sitio 53, también tienen problemas de acceso. Lo tuvieron en ese momento cuando nosotros lo registramos. Y también en términos de estar ahí y ver esta situación y que se pelean entre ellos, ya dijimos, esto no es una situación muy dolorosa ver algo así.